Siendo las 20 horas, se reúne en sesión extraordinaria el Consejo Deliberante. Por secretaría, para tratar los siguientes temas. Por secretaría vamos a dar lectura al orden del día. Castelli, 10 de diciembre de 2011. Primero, proyecto de ordenanza, Banco de Tierras. Segundo, proyecto de resolución, cumplimiento de la ordenanza número 6 del 2010. Tercero, expediente 4023 del Departamento Ejecutivo número 162/11. Proyecto de ordenanza, incorporación de tierras al patrimonio municipal. Cuarto, expediente 4023 del Departamento Ejecutivo número 163/11. Proyecto de ordenanza, incorporación de tierras al patrimonio municipal. Pongo a consideración la necesidad de urgencia de la sesión de hoy. Señora Presidenta, le pido que pongamos a votación los puntos de esta sesión por ser extraordinaria y lo debatamos sobre tabla. Sí, concejal Fonollosa. Sí, señora Presidente. Para comenzar, quisiera manifestar la opinión del bloque. Quizás me estoy adelantando un poco al pedido que hizo el concejal Álvarez recién. Más que nada argumentando que fuimos convocados a una sesión extraordinaria con un único tema, el cual era el proyecto de ordenanza sobre la creación del Banco de Tierras. Y recién acá, una vez llegados al recinto, estamos siendo informados de la incorporación de nuevos temas al orden de esta sesión extraordinaria, lo cual creemos que es de acuerdo a la reglamentación del reglamento interno, en el cual lo prevé en su artículo 8, en el inciso 5, las sesiones extraordinarias que sean convocadas deberán tratarse solo aquellos temas por el cual fuimos convocados. Y consideramos que fuimos, como repito, fuimos convocados para el tratamiento de este proyecto de ordenanza sobre Banco de Tierras y no sobre el resto de los puntos que se ponen a consideración ahora. Sí, concejal Álvarez. Señora Presidenta, el cuerpo es soberano y con los 2 tercios se puede poner a consideración los puntos hoy en disputa. Muy bien, pongo a consideración la declaración de necesidad de urgencia, primero para esta sesión. Y el orden del día. Está aprobado. Bueno, que conste sobre actas. Que conste sobre actas que está aprobado por los 2 tercios del Consejo, que el concejal Fonollosa y la concejal Kurz desaprobaron. Muy bien, damos lectura al primer punto del orden del día. Castelli, 10 de diciembre de 2010. Proyecto de ordenanza, Banco de Tierras. Visto la necesidad de implementar políticas activas, las que, mediante diferentes instrumentos, tienden a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, en el que la disponibilidad de tierras es un componente fundamental. Y considerando que ninguna política que pretenda reducir el déficit habitacional puede ser exitosa si no se considera a la vivienda como un componente más en la cuestión integral del hábitat popular, contemplando otros aspectos tales como la tierra, el dominio, infraestructura, servicios y calidad de la organización social. Que el panorama actual de profundas transformaciones económicas y sociales y de cambios en los patrones de demanda de tierras en las ciudades está propiciando un giro en la percepción de los predios en desuso. De ser un problema, se están convirtiendo en una oportunidad. Que la creación de un sistema de incorporación de tierras o lotes al patrimonio municipal
permitirá contar con recursos genuinos aprovechando integralmente los mismos. Que resulta de suma importancia comprobar y analizar el estado de ocupación, afectación o destino de cada una de las tierras que pertenezca o se encuentren en condiciones de ser incorporadas al patrimonio municipal. Que cada vez se vuelve más difícil el acceso al suelo urbano, a una vivienda adecuada y a los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para gran parte de la población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la recuperación de tierras vacantes con finalidad social. Que el Estado debe participar activamente en el mercado de suelo, como un agente fundamental para recuperar y redistribuir los beneficios, regulando y controlando su expansión y proveyendo una oferta de tierras accesibles para los que carecen de vivienda propia. Que la definición de un proyecto de ciudad debe llevarse a cabo a través de una planificación integral, responsable, democrática y estratégica, la que debe ser capaz de implicar a los actores con capacidad de actuar y transformar el espacio público, responder a una demanda ciudadana y estructurarse a través de políticas coherentes en el territorio, las infraestructuras, las actividades económicas y con la sociedad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Castelli, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Créase el Banco de Tierras, el que estará integrado por los inmuebles actualmente de propiedad municipal, tanto de origen público como privado, más aquellos que se reciban o adquieran como objeto de constituir una reserva de tierras destinadas a construcción de viviendas, espacios públicos de uso comunitario, espacios verdes, uso educativo, social, cultural y deportivo y uso industrial. Artículo 2. Dispóngase que el Banco de Tierras será administrado por 2 representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, un representante de la Secretaría Legal y Técnica, un representante del Instituto de la Vivienda y un representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quienes evaluarán las distintas posibilidades de utilización de la tierra ingresada. Artículo 3. Los instrumentos empleados para el ingreso de tierra serán adquisición directa, donaciones, donación de pago, convenios con propietarios, vacancia por abandono calificado, subastas por juicio de apremio, acciones judiciales por abandono, prescripción adquisitiva de dominio, cesiones para equipamiento comunitario y área verde en subdivisiones de tierras, transferencia de tierras nacionales y provinciales, transferencia gratuita de derechos y acciones, expropiación. Artículo 4. Facúltese al Departamento Ejecutivo a aceptar transferencias gratuitas de derechos y acciones respecto de bienes inmuebles, incluyendo los poseedores, y a iniciar las acciones que permitan perfeccionar su dominio. Los inmuebles así incorporados pasarán a formar parte del Banco de Tierras. Artículo 5. Establécese que aquellos lotes con características que determinan su uso para construcción de viviendas podrán estar en condiciones de ser adjudicados en forma directa o vendidos mediante una oferta pública. Artículo 6. Determínase que para la operatoria de oferta pública, las personas que participen de la misma deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: que no posean lote o vivienda propia, que no sean beneficiarios de planes de viviendas oficiales o créditos hipotecarios para compra de vivienda, que asuman el compromiso de la construcción de la vivienda propia. Artículo 7. Los o las adquirientes podrán abonar los terrenos que se adquieran de las siguientes formas: de contado o en cuotas. El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá la cantidad de cuotas a otorgar, los intereses compensatorios a aplicar sobre el saldo de la deuda, los programas de refinanciación y los intereses moratorios. Los gastos de escrituración, así como la designación del escribano interviniente, serán a cargo del adquiriente, excepto cuando el Departamento Ejecutivo Municipal determine lo contrario bajo razones debidamente fundamentadas. Artículo 8. A los efectos de evaluar las ofertas se tendrán en cuenta la composición del grupo familiar, las referencias laborales, si las hubiera, ingresos al grupo familiar y tiempo de residencia en Castelli. Artículo 9. Los contratos de compra-venta, cesiones y todo otro instrumento legal de las operaciones celebradas serán suscriptos por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal o el funcionario en quien se delegue tal competencia, mediante acto administrativo expreso y poder conferido por escritura pública.
Artículo 10. Aprobada la adjudicación, se procederá a la suscripción de un contrato en el que al menos se especifiquen las siguientes pautas. Obligatoriedad de no enajenación del bien por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de escrituración. La escrituración traslativa de dominio se realizará una vez cancelado el precio del inmueble. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la caducidad de la adjudicación. Artículo 11. En todos los casos se cumplirá con los requisitos de publicidad previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades, permitiendo la más amplia difusión de los procedimientos y actos de comercialización y adjudicación. Artículo 12. El seguimiento administrativo y contable de las operaciones de compra-venta o cesión de pagos diferidos o pago en cuotas, gestiones administrativas o legales por mora, incumplimiento o resolución de contratos, estarán a cargo de las áreas contables y legales de la Municipalidad de Castelli, así como también las acciones judiciales que pudieran generarse como consecuencia del previo procedimiento comercialización, ventas, cesiones, etc., de los bienes inmuebles. Artículo 13. Determínese que el producto de las operaciones inmobiliarias será ingresado al patrimonio municipal en la partida Banco de Tierras del presupuesto municipal en vigencia. Artículo 14. Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará los aspectos no previstos en la presente. Artículo 15. De forma. Propongo la aprobación sobre tablas. Sí, señor concejal Vera. Sí. ¿Sí? Muy bien. Aprobado por 6 votos a 2. Sí, concejal Vera. Hola. Sí, lo que quería decir que adhiero al Banco de Tierras. Creo que es muy bueno que el municipio encare o tome el toro por las astas de un problema que viene teniendo nuestro pueblo de hace tiempo, un problema que hace que la clase media baja, todos sabemos que hasta el personal municipal no tiene sueldos o ingresos como para acceder a una vivienda. Todos sabemos que para tener un crédito hipotecario bancario tenemos que tener sueldos muy importantes, cosa que no podemos adquirir ni tierras ni viviendas. Entonces, me parece importante que el municipio haga este banco de tierras. Veremos que los técnicos se ocupen de las situaciones específicas, pero me parece muy importante que sepamos adquirir tierras, que sepamos a quién se las vamos a dar. Sé que se ha hecho un trabajo muy importante a través del trabajo social en el censo de viviendas. Lo que tenemos que saber es quién es el que más necesita, es decir, que tengamos prioridades a quién le vamos a dar esas tierras y las oportunidades de vivienda. Así que bueno, desde ya mi voto va a ser para acompañar este banco de tierra. Creo que es un comienzo que me pone muy alegre que el municipio tome el toro por las astas en esta cuestión que es una problemática de las más importantes en este pueblo. Nada más. Sí, concejal. Sí. Señor presidente, quería dejar constancia del convencimiento de la creación de este banco de tierra por la gran necesidad de tierra que tenemos para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Así desde el municipio poder proveer de terreno a costo accesible para la mayoría de la gente, ya que hoy bueno es un poco difícil la situación, y así poder realizar planes de vivienda que bajen de la provincia y de la nación. Así que me adhiero a este proyecto. Sí, concejal Kurtz.
Hola. Yo sé que ya está aprobado. A mí me hubiese gustado, en realidad, esto que pasara a comisión, porque tenía algunas dudas y me hubiese gustado que los autores de este proyecto nos hubiesen podido dar una explicación a aquellas dudas que eran técnicas por ahí y nosotros necesitábamos, no podemos aprobarlo sobre tabla. Sí, concejal, lo que voy a responder es lo siguiente. Estando en etapa de sesiones extraordinarias, no existen sesiones de comisión, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros citamos hoy 19 horas para plantear todas las dudas existentes, creo que lo hemos charlado y han estado todos al tanto de lo que se presentaba y se dio inicio por eso a las 20 horas la sesión. Sí, concejal Fonollosa. Sí, señora Presidente, para quizás completar la moción de la concejal Kurt, nuestra intención como bloque era la de quizás poder hacer nuestros aportes a esta ordenanza. Comparto los fundamentos del concejal Vera, somos conscientes de la necesidad habitacional, somos conscientes de la dificultad de adquisición de tierras, de la falta de disponibilidad de lotes para la implementación de los distintos tipos de programas. Compartimos los fundamentos de ambos concejales, pero considerábamos la posibilidad de quizás hacer algunos aportes, obviamente que adelantando que íbamos a acompañar la creación de este banco de tierras, pero quizás nos parecían que algunos puntos de este proyecto eran quizás amplios y desde nuestros aportes pudiéramos, a partir de los aportes que pudiéramos hacer, aportar un poco de claridad y también de enriquecer, ¿por qué no?, el proyecto de ordenanza. Esa era simplemente nuestra intención. Nuestra intención no es estar en contra de la creación de este banco de tierra, lo quiero dejar bien en claro, sino que lo que queríamos hacer era enriquecer el proyecto. Muy bien, concejal Fonollosa. Me parece que si nosotros, si convocamos una sesión extraordinaria, es por la necesidad de urgencia. Entonces, me parece bien su inquietud de poder aportar al proyecto, pero me parece que eso dilata el tiempo y hace 12 años que venimos sin adquirir tierras. Entonces, me parece que sí. Sí, señora Presidente, con el respeto que su figura me merece, yo le voy a pedir que cada vez que usted decida hacer una moción personal, pida por favor el pase y lo haga desde su banca para que pueda asumir el vicepresidente primero. Y desde ya quiero dejarle en claro que no es mi intención dilatar, no era la intención del bloque dilatar, simplemente, como lo dejé bien claro, era la de aportar puntos que quizás podían enriquecer el proyecto. Simplemente esa era la intención. Concejal Álvarez. Señora Presidenta, el proyecto que se ha presentado hoy acá es por necesidad y urgencia de personas que se encuentran sin vivienda. Muchas de las familias hoy se encuentran hacinadas porque tienen sus hijos dentro de la casa de los padres con sus nietos al no tener vivienda. No solamente no se han comprado tierras de hace 2 años, no se han comprado en 12 años, que fue la gestión anterior. La ley orgánica municipal les digo enseguida, en el artículo 58 del capítulo 2 nos avala para este tipo de proyectos, y nos avala también el artículo 36 de la ley provincial, inciso 7, donde la provincia proveerá el acceso a la vivienda única y a la constitución del asiento del hogar como bien de familia, garantizando vivienda familiar única y de ocupación permanente. O sea, yo creo que esto es adelantar lo que ya tiene mucho tiempo de atraso. Me parece que lo tendríamos que poner a votación y dejar de discutir, porque la gente no puede esperar más. Ya ha pasado demasiado tiempo sin viviendas en Castelli. Gracias. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración la aprobación del primer punto del día.
Aprobado por mayoría. Damos, por secretaría se dará lectura al segundo punto del orden del día. Castelli, 10 de diciembre de 2011. Proyecto de resolución. Visto la sanción de la ordenanza que congelaba la planta de empleados municipales y considerando que el exintendente no cumplió sistemáticamente con esta ordenanza, que esta ordenanza fue consensuada con los sindicatos de trabajadores municipales, que el actual intendente fue uno de los promotores de la sanción de esta ordenanza y por lo tanto de su cumplimiento. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Castelli, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Solicítase al Departamento Ejecutivo el urgente cumplimiento de la Ordenanza número 6 del 2010, desde la fecha de su promulgación. Artículo 2. Comuníquese. Pongo a consideración la aprobación del segundo punto del orden del día. Sí, concejal Kurtz. Hola. De acuerdo a que nosotros no teníamos conocimiento hasta minutos antes de iniciada la sección de que estos puntos iban a ser tratados en esta sesión, es por eso que desapruebo Sí, concejal Fonollosa. Sí, señora Presidente. Adhiriendo a la decisión o a la postura adoptada por la concejal que me acompaña en el bloque, queremos adelantar que la posición de este bloque va a ser la de no aprobar este punto por considerar que creemos y estamos convencidos de que es un punto muy sensible a la comunidad. Estamos hablando de los empleados municipales. Nosotros no podemos tratar este proyecto de resolución habiendo tomado conocimiento minutos antes de iniciada la sesión extraordinaria, repitiendo y no queriendo ser reiterativo con lo expuesto en mi primera exposición, en el cual dije que habíamos sido convocados para tratar un tema para esta sesión extraordinaria y minutos antes nos enteramos de la aparición de este proyecto de resolución y de los dos proyectos que le siguen. Entonces me parece que de ninguna manera podemos tomar una posición sobre un proyecto de resolución. No es responsable de nuestra parte tomar una posición sobre un proyecto de resolución en el cual tomamos conocimiento, como lo dije antes, de la sesión. Sí, concejal Álvarez. Señora Presidenta, me parece que el concejal Fonollosa se olvida que ya votamos los 3 puntos. Así que yo le pido que lo tratemos sobre tabla el segundo punto. Gracias. Sí, concejal Fonollosa. Sí, señora Presidenta, soy consciente de que de que el orden estuvo aprobado y que los puntos estuvieron aprobados, pero también, por mayoría obviamente, pero también quiero dejar en claro el porqué de nuestra postura, porque si no parece que fuera negación por la negación misma, y creo que tiene un fundamento nuestra postura y me parecía responsable de mi parte poder expresarla nada más. Sí, concejal Álvarez. Sí, señora Presidenta, a mí me parece correcto que el concejal Fonollosa aclare cuál es su postura. O sea, nosotros también tenemos nuestra postura y la vamos a llevar adelante. Me parece lo más lógico que lo pongamos a votación. Gracias. Muy bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a votación el segundo punto del orden del día. Muy bien, aprobado por mayoría. Por secretaría se dará lectura al tercer punto del orden del día. Proyecto de ordenanza. Visto la declaración de emergencia habitacional en el año 2009 y la falta de tierras para construir planes de viviendas sociales, y considerando la necesidad imperiosa de que el municipio pueda contar con tierras de manera urgente para hacer frente a la emergencia habitacional existente, que existen más de 500 familias que no cuentan con una vivienda y por ese motivo están obligadas a pagar altos precios de los alquileres, que la municipalidad hace más de 12 años que no incorpora tierras al patrimonio
y eso imposibilita el acceso a planes y programas de viviendas del gobierno nacional y provincial. Que estas tierras que se pretenden expropiar están ociosas en su mayoría y según las leyes y la jurisprudencia, la propiedad debe tener una función social. Que este es el mecanismo que garantiza a los vecinos de Castelli contar de forma rápida con tierras para solucionar nuestro principal problema como comunidad. Que el Estado tiene un rol indelegable en asegurarle una vivienda digna a sus ciudadanos y que esa responsabilidad debe hacerse efectiva en la realidad. Que la expropiación es una herramienta jurídica legítima del Estado y que ella está orientada a asegurar la actualización y cumplimiento de los derechos que la comunidad por encima de los particulares. Que Castelli sufre una gran crisis en la distribución de la tierra y ello acarrea la imposibilidad de una justa oferta. Por ello, es imprescindible la intervención del Estado municipal para el acceso a la tierra de los sectores más necesitados. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona con fuerza de ordenanza para el partido de Castelli. Artículo 1. Declárese de utilidad y sujeto a expropiación los siguientes inmuebles. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3A, quinta 5, con una superficie de cuyo titular es Dionisio Luis María y a quien corresponda inscripto en la matrícula 2739. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3A, quinta 8 y cuyo titular es Dionisio Luis María o a quien corresponda inscripto en una matrícula 2738. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3A, quinta 13 y cuyo titular es Dionisio Luis María y o a quien corresponda, folio 76/1950. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 1B, quinta 4, 2E y cuyo titular es Dionisio Luis María y otros y o quien corresponda, inscripto en matrícula 26/05. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 1B, quinta 6-6 y cuyo titular es Cueca y o quien corresponda, inscripto en matrícula 422. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 1B, quinta 6-7 y cuyo titular es Cueca y o quien corresponda, inscripto en la matrícula 423. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3-A, quinta 14A y cuyo titular es la Jud Federico o a quien corresponda, sin escriturar, folio 66/1950. Artículo 2. A los fines del artículo anterior, autorícese al Departamento Ejecutivo a gestionar ante Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la expropiación de los bienes indicados con la ratificación de la presente ordenanza por la legislatura de la provincia. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas tendientes a que el presupuesto municipal de gasto 2012 contenga una partida con los recursos que sean necesarios a fin de cumplir con el objeto de esta ordenanza. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo a realizar todos los actos administrativos a fin de interdictar los inmuebles mencionados para garantizar el fiel cumplimiento de la presente. Artículo 5. Incorpórese a los inmuebles mencionados en el artículo 1 al patrimonio municipal, según corresponda. Artículo 6. De forma. Pongo a consideración la aprobación sobre tablas del punto 3 del orden del día. Sí, concejal Álvarez. Señora Presidenta, creo que ya sobre el tema hemos hablado mucho de la necesidad que tiene la sociedad de Castelli, por lo tanto creo que lo mejor sería ponerlo a votación. Sí, concejal Kurtz. Hola. Debido a que nosotros ni siquiera tenemos copia de lo que se está tratando en este punto, y reiterando que en la convocatoria no lo teníamos ni se cumplieron las 8 horas de plazo, como dice el reglamento interno, en el cual tenemos que tener conocimiento de lo que se va a tratar, yo desapruebo. Concejal Fonollosa.
Sí, señora Presidente, simplemente para agregar a lo que exponía recién la concejal, no tenemos en mano el proyecto y sinceramente ni siquiera se nos hace factible de poder localizar o analizar o estudiar cuál es la situación de cada uno de los lotes que pretenden incorporarse al patrimonio municipal. No tenemos el proyecto de resolución, ni siquiera tenemos la copia, le vuelvo a repetir, como para poder estudiarlo. Ese es el motivo por el cual adelantamos nuestra negación. Sí, concejal Álvarez. Vuelvo a repetir, pido el tratamiento sobre tablas y que se delibere y se vote. Muy bien, pongo a votación el tercer punto del orden del día. Aprobado por mayoría. Bueno, por secretaría se dará lectura al cuarto punto del orden del día. Artículo primero. Declárese de utilidad y sujeto a expropiación los siguientes inmuebles. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3-A, Quinta 23, y cuyo titular es Saralegui Hilda Nora y o a quien corresponda, inscripto en la matrícula 3806. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3A, Quinta 24-1, y cuyo titular es Saralegui Hilda Nora o a quien corresponda, inscrito en la matrícula 3807. El inmueble cuya nomenclatura catastral es circunscripción 3, Quinta 24-2, y cuyo titular es Saralegui Hilda Nora o quien corresponda, sin escriturar, folio número 66/1950. Artículo 2. A los fines del artículo anterior, autorízase al Departamento Ejecutivo a gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la expropiación de los bienes indicados con la ratificación de la presente ordenanza por la legislatura de la provincia. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas tendientes a que el presupuesto municipal de gastos 2012 contenga una partida con los recursos que sean necesarios a fin de cumplir con el objeto de esta ordenanza. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo realizará todos los actos administrativos a fin de interdictar los inmuebles mencionados para garantizar el fiel cumplimiento de la presente. Artículo 5. Incorpórese a los inmuebles mencionados en el artículo 1 al patrimonio municipal según corresponda. Artículo 6. De forma. Sí, concejal Álvarez. Señora Presidenta, quiero que quede claro que el punto 3 fue tratado sobre tabla y votado por mayoría. Sí, concejal Álvarez, queda claro. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración la aprobación sobre tablas del cuarto punto del orden del día. Queda aprobado el tratamiento, el cuarto punto del orden del día por mayoría. Siendo las 8:35, damos por terminada la sesión extraordinaria del orden del día.